Bueno, comenzamos ya esta primera sesión de trabajo y lo hacemos hablando de logística, que es uno de los sectores que aborda en estos momentos un reto importantísimo vinculado a la internacionalización. Desde hace unos años están coexistiendo una logística tradicional con la nueva logística que impone ese cambio de paradigma digital. Con nosotros contamos con varios profesionales que llevan años resolviendo los problemas que plantea esta disyuntiva. Pura Soto, de Estudio Empresarial, será quien modere esta ponencia. Adelante, Pura, te cedo el testigo. Muchas gracias, Majo, muchas gracias a los organizadores y gracias a todos porque efectivamente la presencialidad conlleva también los embotellamientos de entrada en el parque tecnológico, como muchos de vosotros habréis vivido. Bueno, pues sin más vamos a empezar esta primera jornada de logística internacional tradicional frente a e-commerce con dos excelentes ponentes que ahora os voy a presentar. La verdad es que veréis que el reto de la logística internacional ahora mismo es máximo. Yo personalmente en la vida había visto tantas incidencias confluyendo en el mismo espacio temporal y lo veremos desde el punto de vista, como os digo, de logística de gran volumen, de logística fundamentalmente de carácter marítimo y B2B, pero también veremos la parte de paquetería, la parte de e-commerce, la logística que podemos denominar ahora pues, más digitalizada, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a mi derecha, iba a decir en la mesa, pero aquí no hay mesa, como veis hay butacones, a José Ramón Arbeloa, que es el CEO regional de TIBA. José Ramón es licenciado en Derecho, es máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por ICADE. Cuenta con más de 25 años en puestos de gestión de empresas, navieras fundamentalmente, y operadores logísticos multinacionales. Y a mi izquierda tengo a Nuno Martins, que ha venido in extremis desde Lisboa, que también tiene gracia que en tu sector te haya fallado un avión, pero has llegado. Nuno Martínez es el director de Marketing y Comunicación de DHL Express España, licenciado en Económicas en Lisboa y MBA por el Instituto de la Empresa en Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del transporte internacional. ¿De acuerdo? Entonces, tras las dos conferencias iniciaremos luego una ronda de preguntas para que todos aquellos que queráis aprovecharos de las experiencias y del conocimiento de los dos ponentes, pues podáis también intervenir. Bien, pues empezamos por ti, José Ramón, y empiézanos a hablar de la complejísima situación que ahora mismo estás viviendo y a ver si tiene visos de resolución o esto ha venido para quedarse un tiempecito más. Esperemos. Bueno, buenos días a todos. Yo antes de nada quería lanzar un mensaje, ¿no? Estábamos hablando de la logística tradicional frente al e-commerce, ¿no? Yo creo que debemos de empezar a entender que estamos en el mundo donde tenemos que quitar la O el frente y poner la I, griega, ¿no? Yo hablaría de logística tradicional e-commerce, ¿no? O un poco el sumatorio y no frente a, porque en el fondo estamos hablando de actividades absolutamente pues, complementarias, ¿no? Entonces, pues veo que esto no va, o sea, ya empezamos bien. Ahora, ¿no? Espérate. Vale. Entonces, un poco lo que yo os quería lanzar un reto, ¿no? Un poco el señor Serra nos ha dado pie a hablar de muchas cosas, ¿eh? Entonces, yo estoy aquí hablando de la logística tradicional desde el punto de vista, como ha dicho Pura, digamos, de gran volumen, pero no os voy a aburrir con que pues bueno, los medios son diferenciales contra el e-commerce, etcétera, etcétera. Yo creo que es más interesante lanzaros un reto, que ahora veremos, y es decir, logística tradicional, pero tradicional con respecto a qué, ¿no? Porque hemos visto que hace 2 años nos ha cambiado el mundo, nos ha dado la vuelta absolutamente todo como un calcetín, entonces nos tenemos que replantear ciertas cosas, ¿no? Entonces yo os digo que yo lo voy a afrontar desde un punto de vista de gran volumen, muy focalizado en el marítimo, y mi compañero, y sin embargo competidor, pero ya hemos dicho que está en el mundo del sumatorio, va a complementar con digamos, los modos de transporte y logística digamos, más rápidos, ¿no? Un poco en ese aspecto. Entonces, yo os lanzaba ahí un guante, ¿no? Tradicional, pues tradicional, ¿qué es? ¿No? Pues aquí, según la definición, es hacer las cosas, vamos a decir, entre comillas, como las hacíamos antes. Entonces, esto ya os lanzo un tema que es que nosotros tenemos que aprender, lógicamente, del pasado, no vamos a tirar, digamos, cientos de años de sabiduría y de modos de hacer, pero, lógicamente, tenemos que cambiar, ¿eh? Como decía
Albert Einstein, o sea, locura es pensar que te levantas por la mañana, haces lo de siempre y las cosas cambian, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar de una manera diferente, ¿ok? ¿Vale? Poco lo que os estaba diciendo, por focalizar en el mundo marítimo, ¿no? Ahora mismo, como sabéis, probablemente muchos de los asistentes, igual o mejor que yo, pues en el mundo ahora mismo nos estamos enfrentando a un problema de saturación, ¿no? Entonces, poco para ir focalizando, para los legos en la materia, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con que en 3 grandes alianzas, ¿vale?, se focaliza el 87% de la capacidad de movimiento containerizado. Y el otro 17% pues está pues, en rutas pues, un poco minoristas y no en las 34 principales, ¿vale? Esto, por lanzar pues, un pequeño mensaje, ¿no? Esto, evidentemente, es un oligopolio imperfecto que funciona de una manera perfecta, pero esto es así, esto es la ley del mercado y digo porque vamos a ir ahondando en... Pero este no es el único problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿por qué el mundo naviero no mete, ahí veréis un poco la evolución de la flota, ¿no? ¿Por qué no estamos ya cerca de los 20.000? ¿Por qué el año que viene alguien dice, no, es que ya vienen los 25.000? Yo os lanzo un mensaje, como si vienen los 50.000. Este no es el problema, ¿vale? Un poco para ir sentando bases. Nos enfrentamos a un problema, digamos, que es más general y de mayor calado que la propia capacidad, digamos, de espacio naviero, ¿no? Entonces, para empezar a entender qué está ocurriendo hoy, tenemos que ver un poco, o lo que deberíamos hacer hoy, que tampoco vengo yo aquí con la fórmula mágica, porque si no sería el Warren Buffett aquí español. Entonces, el tema es un poco ir entendiendo de dónde venimos y qué cosas debemos de ir cambiando, porque os he dicho, o cambiamos o estamos, la verdad, en un problema importante, ¿no? Entonces, como estábamos comentando antes, la empresa española está reforzando su exportación, pero tenemos que hacer las cosas de una manera cada día diferente, ¿eh? Entonces, ¿de dónde venimos? Pues venimos en un entorno donde había espacio todo lo que quisiéramos, oferta de transporte con sobrecapacidad, es decir, no pasaba nada. Cuando os digo que no pasaba nada es que el exportador tradicional, la planificación no entraba dentro del, digamos, del día a día, ¿no? Yo exporto todo lo que quiero, cuando quiero, porque tengo capacidad y si pierdo este barco pongo en el siguiente, porque no hay problema. Y además a un precio espectacular. Estamos diciendo antes que tenemos que diferenciarnos ya por aspectos que no son meramente el coste, básicamente porque ahora mismo el coste está disparado, ¿vale? Entonces, en ese entorno donde tenemos un coste, como os pongo ahí, de importación mayoritariamente, porque es un poco el driver más tradicional, ¿no? Donde estábamos básicamente el TEU, ya sabéis que es una unidad de 20 pies, el FEU son 40 pies, el doble, multiplicáis, pues del orden del 1.500, ¿no? Vale. Esto, bueno, ya sabéis ahora que ha cambiado sustancialmente, ahora entraremos eso, ¿no? Entonces, lo que se estaba diciendo, limitada capacidad de planificación, un abastecimiento, y esto es uno de los grandes problemas, donde nos hemos basado en el famoso just in time, ¿vale? Todos, aquí stock cero, nadie estoca. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, había espacio suficiente, todo fluía, con lo cual, pero también os digo que esto es uno de los grandes problemas subyacentes digamos, al quilombo, como dirían los argentinos, al que nos enfrentamos hoy, ese stock cero, ¿vale? Entonces, que ahora tendremos que replantearnos de nuevo qué tenemos que hacer al respecto, ¿vale? Entonces, de cara a los exportadores, un guante que os lanzo, aquí cada cual, o sea, a lo mejor ese tradicional Incoterm EF, a lo mejor tenéis que poner alguna C o alguna D, ¿vale? Porque si queréis poner, y yo os lanzo ese guante a vuestro cliente, como hacemos todos, es que si no estamos muertos, en el centro, ¿vale? Si pensamos menos mirándonos al ombligo y más en lo que necesita nuestro cliente, muchos de vuestros clientes os están pidiendo ayuda, ¿vale? No seréis los primeros ni los últimos que vuestros consignees os llaman diciendo, oye, mira, échame un cable porque ahora mismo donde yo podía ya no puedo, ¿vale? Te necesito, ¿vale? Entonces es un reto ideas que os voy lanzando, ¿no? Entonces, en este entorno, ¿qué pasa? Pues lo que todos sabemos, nos confinan. De repente necesitamos todos los EPIs. Se organiza la mundial con la importación de EPIs a Europa. De esto ya os hablará probablemente más Nuno, porque esto fue, en el mercado aéreo, esto fue tremendo. Pero entonces, de repente, nos confinan y decidimos todos, cuando el sistema de repente se resetea,
todo el mundo decide ¿qué ocurre en el mundo marítimo? Pues las grandes navieras, tradicionalmente hay un circulante de contenedores. En ese momento todo el mundo está confinado y es normal, esa decisión en ese momento pues parecía acertada. Es decir, bueno, si encargamos X contenedores nuevos al año, pues ¿para qué? Si los vamos a tener parados, ¿para qué vamos a tener inmovilizado? ¿No? Encargamos menos. Luego, no sé si sabéis, muchos de vosotros sí, que digamos, la Organización Marítima Internacional ha compelido a las grandes navieras a cumplir con una reglamentación para que los combustibles, digamos, consuman menos azufre. Bueno, qué mejor momento cuando estamos todos en nuestras casas de retirar buques del mercado, ¿vale?, para pues, acondicionarlos. Y en ese interín, de repente, empezamos todos a consumir. Entonces, es lo que os pongo ahí, pues la tormenta perfecta. Y como diría Murphy, cuando las cosas empiezan mal, pues acaban absolutamente peor, porque de repente en el medio aparece el Ever Given y se cruza en el canal de Suez. O sea, esto ha sido, como decía Pura, o sea, ha sido absolutamente el cacao total, ¿no? Y en ese cacao total, en el que todavía nos enfrentamos, ¿vale? Ahora veis, un poco a modo de caricatura, os he puesto ahí un poco cómo van ahora los buques, van absolutamente al 140%, como os decía antes, espacio absolutamente todo el que queramos, planificación para qué, digamos, os estoy caricaturizando el escenario, tampoco o sea, planificar para qué, porque tenemos todo, y ahora de repente nos gira todo esto. Entonces tenemos que planificar, mucha gente tiene que estar planificando bookings con más de 6 semanas de antelación, ¿vale? Evidentemente, lo que os he dicho, el efecto mariposa del Ever Given, escasez de transporte, y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor pasar del just in time al just in case, ¿vale? Esto es gente que tiene que plantearse, bueno, ¿y si? Esto es lo de ¿y si? Tengo que ahora mismo poner almacenes avanzados para facilitar a mi cliente, ¿vale? Ahora mismo tenemos un incremento de espacio logístico que no estaba antes más del 15%. ¿Por qué? Porque si yo no estoco, no necesito capacidad logística. Ahora mismo hay, digamos, el real estate está pidiendo, las compañías de real estate están sometidas ahora mismo a mayor petición de espacio logístico, porque se prevé que va a subir más de un 15%, ¿vale? Y lo que os he dicho antes un poco, a lo mejor alguien debería plantearse poner una D o una C en su vida. Yo os lanzo esto como un poco para mover conciencias, ¿no? Y antes, de nuevo, el señor Serra nos decía, ¿qué tenemos que hacer? Información, información e información. Hoy por hoy, realmente las compañías logísticas ya no transportamos mercancías, que también, obviamente esto como en la mili o la se supone, ¿vale? Manejamos información. Y esto hoy, la calidad del dato, la accesibilidad del dato, el flujo del dato para el mundo en que vivimos y para la toma de decisiones actual es clave. Entonces, un poco frente a ese entorno donde el dato no era tan importante porque fluía todo de una manera natural, ahora digamos, el dato es clave, y eso es un poco fruto de la transformación que tenemos que acometer en la cadena, ¿no? Un poco os lo pongo negro, ¿no? Digamos, como decía, no solo el problema es la falta de espacio, ahora mismo el sistema portuario mundial está absolutamente colapsado. Muchos de vosotros os habéis metido en Google y habéis visto la bahía de San Francisco, donde ahora mismo hay más de 54 buques, no lo sé, están totalmente parados esperando a entrar. Tenemos una crisis que esta nos toca de cerca, de transporte, como ahora mismo sabéis que el sistema de transporte en Europa necesitaría cerca de 400.000 transportistas nuevos, que no tenemos. En el interín, las materias primas, porque lo que estábamos diciendo, esto es una oferta la oferta y la demanda, el libre mercado. Es decir, los fletes están disparados, estábamos diciendo que estaban por 40 pies hace X a 3.000, ahora estamos hablando de 15 y 16.000, ¿vale? Las materias primas, el petróleo, a países que le estaban pagando 28 el barril, ahora le están en 80 y tantos, y honestamente, vuelvo a repetir, imaginaos que vosotros podéis, o sea, lo que estábamos diciendo, la exportación de naranja, o sea, si pudiéramos cobrar 7 veces más la exportación de naranja, ¿haríamos nosotros algo? Seamos honrados, ¿haríamos nosotros algo
al respecto para bajar, para empujar, para decir, no, no, por favor, bajemos el precio? Pues no, ¿vale? O sea, entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? El petróleo está disparado, lógicamente a quien fabrica petróleo esto le conviene, los espacios, la propia arena de sílice para fabricar chips. Entonces, nos enfrentamos a una inflación, pues como decíamos antes, que vamos a ver cómo, decía antes de nuevo, decía antes a Pura, digo, mira qué bien la intervención del señor Serra, que nos está poniendo todo votando, ¿no? Porque nos está dando pie absolutamente para hablar de todas estas cosas, ¿no? Y esta inflación a la que nos enfrentamos, ¿cuánto puede durar? Pues señores, yo no lo sé, yo no lo sé porque soy, como decía, un humilde logístico y no tengo la bola de cristal, ¿no? Pero como decía otro compañero, el CEO de Expeditors, una gran compañía multinacional americana, pues en resumen es que falta todo y en todos los lados, ¿vale? Entonces esto es algo de difícil. Incluso también os pongo ahí, yo no sé, estaréis enfrentándoos vosotros a una crisis también laboral. O sea, no encontramos talento, nos es difícil atraer talento. Estamos conviviendo, pues baby boomers, como el que os habla, porque yo ya tengo unos añitos, pero tenemos en todas las empresas tenemos hasta generación, desde baby boomers hasta zetas. ¿Y cómo motivas a toda esta gente? ¿No? Pues de una manera diferencial, ¿no? No podemos, volviendo a lo tradicional, pues no podemos gestionar nuestras empresas tampoco, las logísticas y las que no, como lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Esto es otro reto. No os pongo más, ¿no? Ahora mismo nos estamos enfrentando a una media en septiembre en las 34 grandes rutas mundiales de cerca de 4 días. Esto está generando 4 billones de pérdidas hasta la fecha, ¿vale? En todo el sistema. Y nos enfrentamos, pues bueno, para un escenario donde estamos, yo quiero ser un poquito más optimista, ver el vaso medio lleno, y evidentemente nos estamos enfrentando a una crisis de stock, a una crisis de abastecimiento, pero yo creo que el que haya ido planificando, como es el caso de muchos de los asistentes, tanto física como virtualmente, pues estoy convencido pues que nos encontraremos en un entorno muy tenso, pero quizá no tanto como el que bueno, pues se nos está presentando. Insisto, quiero ser un poquito optimista en este entorno, ¿no? Por no ser. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Vale? Pues de todo, ¿no? Os he empezado a hablar de que tenemos que empezar a estar en el mundo del y no del o, ¿no? No hago esto o lo otro, ¿eh? Entonces, ahora mismo hay una ineficiencia dentro de la cadena logística, ¿vale? Medida de cerca del 32%. Eso significa que necesitamos o más digitalización o más manos. Pues yo os digo, necesitamos más digitalización y más manos, ¿vale? Incremento de costes, ya hemos dicho, ¿cuánto va a durar? No lo sé. Balance de just-in-time yo creo que el just-in-time está empezando a decaer, ¿vale? No dramáticamente, vuelvo a repetir, nada es excluyente, pero el propio Toyota, que es el inventor de las sopas de ajo, ha hecho un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hace años, Toyota, como sabéis, está produciendo en cercanía, está produciendo en Japón o en cercanía. Entonces, hay gente que ya ha estado reaccionando con carácter previo, ¿no? ¿Cuánto vamos a poder hacer? Digamos, el cambio logístico, toda la gente dice, no, la globalidad está acabada. Pues señores, esto yo creo que es materialmente imposible. Lo que sí que es cierto es que paulatinamente ya hay compañías españolas que están empezando, digamos, sobre todo de materias primas, grandes compañías españolas y medianas ya están empezando a producir más de un 53% digamos, valga la redundancia, de su producción, pues en Turquía, en Marruecos, Egipto, Europa del Este. Es decir, bueno, pues es algo, insisto, ¿eso significa que ya no vamos a comprar en China? No nos lo creemos nadie, ¿vale? Entonces, pero yo creo que es otro reto que tenemos que plantear, igual que os decía lo de poner una CEO, una en su vida, a lo mejor hay alguien pues, que ya lo ha hecho, ¿no? Que está empezando a producir o exportar en proximidad, ¿no? Talento logístico ya hemos hablado, y lo que os lanzo es, nos tenemos que transformar. Al final, yo quiero que os quedéis con este mensaje. La transformación digital, el 4.0, está aquí para quedarse. El dato es la clave, ¿vale? Pero obviamente nos tenemos que dimensionar. Uno no se le puede levantar por la mañana y dice, me voy a transformar. Bueno, pues escucha un momento, pues levanta procesos, analiza cuáles son tus necesidades,
¿Cuál es tu capacidad de inversión? Yo os digo, por ejemplo, en el grupo que dirijo, nosotros lo que vamos lanzando, y os lanzo retos, ¿no? Son lo que llamamos speedboats, o sea, nosotros estamos funcionando a una velocidad y hay grupos, un poco de comandos, vamos a decirlo así, que van lanzando ideas. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no, y las que funcionan las vamos internalizando, ¿no? Entonces, el reto que os lanzo es inventad, equivocaros, y lo que os digo, el tema de la transformación digital, ¿de qué vale mucha labor administrativa que estamos haciendo en nuestras casas, ¿no? O sea, vamos a dedicar a nuestra gente a lo que da valor. Por ejemplo, el que nosotros nos produzcamos un house BL o una naviera, un BL, el tener, digamos, talento dedicado a eso, realmente, pues, digamos, eso es una documentación, un paso administrativo necesario dentro del proceso, ¿no? Pero ¿y si metemos OCRs? ¿Y si, digamos, todo proceso manual lo hace la máquina? No pasa nada. Él dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pues resolver problemas, atender al cliente, pensar, ¿vale? Entonces, eso es poco, lo pongo el manido, digamos, axioma japonés de crisis. Pues yo creo que, y es verdad, en todo, como dicen, a mí me acusan mis compañeros de abusar del refranero, pero el hambre, que no es el caso, pero agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, los problemas nos hacen replantearnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y ahora mismo, ya os digo, nosotros somos, yo dirijo TIVA, que es una multinacional con sede en Valencia, en la calle José Aguirre, o sea, digamos, muy cercano a la realidad, digamos, del empresariado local, y realmente también tengo que dar la enhorabuena porque ese cambio de paradigma está siendo, ese testigo, la verdad es que está siendo recogido, y además de buena forma, por casi toda la mediana y pequeña empresa española. Pero de verdad que tenemos que seguir transformándonos, tenemos que seguir no adaptándonos. Como veis, yo no digo que nos adaptemos, porque el que se adapta se conforma. Entonces, todas las mañanas, yo no sé, dice la leyenda que Bill Gates, no lo sé, ya sabéis que aquí que todo el mundo tiene sus cosas, se levanta todas las mañanas diciendo o hago algo diferente o mi empresa desaparece. Pues yo os compelo a funcionar así, ¿eh? Acordaros de Albert Einstein y el señor Gates, hagamos cosas diferentes, ¿vale? Y tengamos ese sentimiento de urgencia. Con eso, pues yo no tengo, insisto, la solución a todos los problemas, pero creo que funcionando así, con estas dos lecturas, haciendo cosas diferentes, no las mismas, pero aprendiendo de lo que funciona y lo que no, pues deberemos de avanzar. Y yo insisto, yo creo que quiero lanzar algo de optimismo a los asistentes, porque estamos en un entorno un poquito grisáceo, aparte del día que está lloviendo. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, tenemos un gran reto por delante, pero yo quiero ver la luz al final del túnel, ¿vale? Entonces no me quiero enrollar más. Muchas gracias, José Ramón. A vosotros. Fantástico. Y cedo la batuta. Muchísimas gracias. Vamos a verlo como los empresarios en la mesa de debate recogen todos esos retos, todas esas ideas que acabas de lanzar, y veremos si se pueden llevar con cierta facilidad a la práctica. Pero sí que es verdad que ahora mismo yo no me pondría en tu piel, porque me imagino que lo que debéis estar escuchando por teléfono de esto, ¿por qué no viene? ¿Y por qué ha subido tanto el precio? Debe ser un poco loco. De todo y nada bueno. Ahora sabemos por qué. Ahora nos ha hecho un planteamiento, una fotografía bastante exacta de la situación actual. Pues ahora le vamos a dar la oportunidad de hablarnos sobre todo del tema del comercio electrónico, de la paquetería, de la última milla, a Nuno Martins, que os recuerdo que Nuno Martins es el director de Marketing y Comunicación de DHL Express España. Gracias. Cuando quieras, Nuno. Bueno, buenos días. En primero, agradecer a la organización de Go Global, a las cámaras, a ISEX, a IBASE, por la invitación a DHL. Un placer estar aquí de nuevo. Hace unos años que habíamos estado cuando se hacía presencial en la feria, creo recordar, y bueno, la verdad es que es buena señal volver poco a poco y volver a estar aquí de nuevo. Esperemos el año que viene a poder estar con el stand y a poder ahí más directamente asesorar a las empresas. En todo caso, bueno, aquí también estamos bastante bien, ahí hacen este modelo híbrido. Pero bueno, empezando ya con mi parte, mi presentación, bueno, deciros que todo esto que estamos viviendo y que comentaba muy bien José Ramón es que al final nos hemos dado cuenta que somos empresas muy globales, ¿no? Somos economías totalmente globalizadas
y que esto no va a acabar. Es decir, al final, al principio de la pandemia decía, bueno, de repente ahora todo el mundo va a querer fabricar en España o en Europa más cercano porque para no depender tanto de otros países más lejanos. Eso se ha visto que no es tan sencillo, ni factible a nivel económico. Entonces, bueno, ahora estamos viviendo esta fase un poco más, digamos, más compleja de la logística, sobre todo la parte más marítima, pero bueno, esto se solucionará y volveremos a la normalidad, ¿no? Yo decir que en la parte de comercio electrónico y la parte sobre todo internacional, estamos viendo crecimientos superiores al 70% en estos últimos 2 años, lo cual, sí, un 70% es bastante, es decir, con lo cual se ve no solo la exportación normal, como se comentaba antes, que está yendo bastante bien, pero a nivel de comercio electrónico, como no, la pandemia pues también ha acelerado y ha impulsado mucho todo esto, esta forma, ¿no? Este canal de venta. Entonces, bueno, y recordar que además de la pandemia tuvimos por el medio un Brexit, que también hemos pasado y que también tuvimos que adaptarnos y que, bueno, que también se hizo, bueno, yo creo que relativamente bien. Afortunadamente se llegaron a buenos acuerdos, pero que, bueno, que también ha tenido un impacto otro más, ¿no? Y además, solo por decir que otra cosa más que nos está afectando es que todavía tenemos a más de la mitad de los aviones de pasajeros parados en tierra, ¿no? Es decir, antes teníamos casi 3, 4 conexiones diarias con la mayor parte de los países de Latinoamérica y eso se envía mucha mercancía por ahí. Y a día de hoy hay uno al día y casi no lleva mercancía porque no tiene espacio. Entonces, bueno, pero bueno, todo eso poco a poco está yendo a la normalidad, pero lo bueno es que no está afectando demasiado. O sea, si miramos los números de las exportaciones, están creciendo bien y importaciones. Entonces, bueno, la cosa se está pudiendo de cierta forma adaptar, ¿no? Entonces, bueno, de oportunidades, sin duda, no podemos dejar de hablar de la pandemia y cómo ha impulsado el comercio electrónico. La demanda ha crecido de forma exponencial. También la oferta, lógicamente, se ha tenido que adaptar. Ha habido una locura a nivel de crecimiento de páginas web. Todo este año han empezado bueno, pues de una forma un poco más abrupta de lo que se esperaría, pero mucha gente se ha empezado a vender también por Internet porque, lógicamente, no había otra forma de hacerlo. Pero también estos canales no solo es la propia página web, sino también los marketplaces, también toda la parte digital de redes sociales. Hemos visto una aceleración importante estos últimos años. Al final, los particulares, ¿no?, que compramos por Internet estamos ahí y las empresas han tenido que ir adaptándose. Y por eso esos números que yo comentaba antes, no solo a nivel de comercio electrónico nacional, sino también internacional. Desde España, bueno, Valencia y España en general, la mayor parte de las exportaciones de comercio electrónico van a la Unión Europea, con más peso todavía de las exportaciones tradicionales, ¿no? Es decir, creo que los últimos datos estaban por encima del 90%. El Brexit no ha afectado demasiado, eso es la parte positiva. Otra parte positiva es que países como Estados Unidos están creciendo también, con mucha demanda de productos españoles a través de comercio electrónico. Bueno, siempre recuerdo que Estados Unidos tiene un valor de minimis de $800. Eso significa que la mercancía por debajo de ese valor no paga aranceles ni IVA, a no ser que tenga que pasar o sea, algún tipo de sanitarios o farmacia, pero si no paga aranceles ni IVA. Entonces, con lo cual eso es un tema bastante interesante, ¿no? Y luego, pues nuevos mercados, ¿no? La parte de comercio electrónico también permite llegar con más facilidad a nuevos mercados. Pero también hay ciertos retos, ¿no? Y cuando hablamos de diferencias entre la logística tradicional y la logística e-commerce, hay 3 o 4 aspectos muy importantes. Y uno de ellos son los picos. Y qué mejor época para hablarlo, o qué mejor semana para hablar del tema que esta semana, que justo este viernes es el Black Friday. Y eso es uno de los grandes retos y diferencias, ¿no?, de una logística tradicional. Bueno, tradicionalmente Navidad siempre ha sido una época de muchas ventas, entonces las empresas siempre han tenido que ir adaptándose a esa demanda. Pero es que lo de Black Friday no tiene comparación. Es decir, es que estamos hablando de 300, 400% de lo que, comparado con lo que viene siendo una época de venta normal. Y es este viernes y eso obliga a una planificación mucho más exacta. La gestión de stocks, la página web, los medios de pago, los envíos, bueno, todo lo que conlleva que de repente tus pedidos se multiplican por un montón, por 10, por 20, por 30. Entonces, esta planificación es fundamental. Pero no solo esto, ¿no? También
cada vez más la flexibilización de las entregas, la sostenibilidad de estas mismas entregas. Es un sector que contamina y que pues también tiene ese objetivo, ¿no? de reducir y de mejorar esa sostenibilidad. Pues también la cercanía con los compradores, pues tenemos muchos de los compradores comparado con lo que era una red de entregas más tradicional, ahora están mucho más dispersos y por todas las ciudades, obliga también a esa cercanía. Y también en los últimos años se ha visto pues también esta demanda de servicios cada vez más urgentes. Ya no es suficiente con entregar mañana o pasado mañana, sino que cuanto antes me lo entregas y si puede ser todavía esta mañana o en 2 horas, pues también. Es decir, que hay todo también un aspecto de la inmediatez y que también está provocando ciertas oportunidades, yo diría retos, pero oportunidades también. Están surgiendo nuevos modelos de negocio a raíz de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Más cercanos, almacenes más cerca de las ciudades, redes de entrega con más motos, más bicicletas, todo esto antes, no solo por la sostenibilidad, sino porque recojo hoy aquí en un almacén de FNAC o de Corte Inglés y lo entrego en 2 horas. Todo eso son modelos de negocio que no habían. Y seguirán surgiendo y seguirán creciendo, me imagino, ¿no? Pero una época interesante, la del e-commerce, que como digo, antes de la pandemia ya veíamos crecimientos en torno cercanos al 20%, pero es que con la pandemia ha pegado un subidón impresionante, ¿no? Uno de los aspectos diferenciales tiene que ver con las entregas a particulares, como yo comentaba antes, que no tienen nada que ver con una venta B2B o más tradicional. Y es verdad que con la pandemia también todos estábamos en casa y esto parecía que ya no tenía tanta importancia porque al final no había incidencias en las entregas, pero esto ahora vuelve a ser importante, ¿no? Es decir, que cada vez que vamos a hacer una entrega, cada vez que va un repartidor a hacer a entregar algo que habíamos comprado por internet, pues a día de hoy pues no estás en casa, estás en la oficina, te lo entregas. Hay gente que prefiere que se lo entregue en un punto de recogida, hay gente que prefiere que lo entreguemos en la oficina, otros que oye, pues entrégamelo al vecino o en el bar de enfrente. Entonces, cada uno somos distintos, tenemos nuestras preferencias. Y es verdad que aquí la clave yo creo que es la flexibilidad, ¿no? Y que seamos capaces de ofrecer todas las soluciones posibles al comprador. Cada comprador es distinto y no solo que cada comprador sea distinto, sino que hoy puedo tener una preferencia distinta a la de mañana. Entonces, que la página web o que el operador logístico me pueda ofrecer este abanico de soluciones es lo ideal. Y no solo que me lo pueda ofrecer en la página web, sino que a día de hoy, con toda la tecnología, ya directamente a través de una aplicación de móvil, en tiempo real casi puedo estar cambiando esas opciones de entrega. Oye, al final resulta que no voy a estar en casa, entrégamelo en el punto de recogida, en un locker o tal, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer ya a día de hoy en tiempo casi real e interactuar con un repartidor casi, en el momento, ¿no? Pues distintas opciones que se ofrecen, muchas, desde las más tradicionales de reprogramar una entrega, pero entregas al vecino, entregas sin firma. Ya no solo ya con la pandemia, antes de la pandemia esto ya se hacía, pero con la pandemia mucho más por el tema también de evitar contacto. Pero es verdad que la entrega sin firma, si digamos que el destinatario lo autoriza, se puede hacer perfectamente, ¿no? Hay también entregas a vecinos, entregas en los puntos de recogida, como comentaba antes, y todo esto son opciones que facilitan, flexibilizan y sobre todo incrementan la satisfacción de quien compra y de quien vende, ¿no? Entonces, al principio, estoy hablando ya quizás hace 15, 20 años, llegábamos a tener incidencias de en torno al 20%. ¿Esto qué significa? Que casi 1 de cada 5 de las entregas que se intentaba realizar, pues tenía una incidencia porque no estaba en casa, porque no podía recibirla en la oficina, etc. ¿no? A día de hoy, pues esto se reduce muchísimo, casi por debajo del 1%, y eso al final ya no es solo una cuestión de costes, sino de satisfacción de entrega y de compra, como decía antes, ¿no? Algunos modelos más que empezamos a ver por todas las ciudades, de puntos de recogida, ¿no? de este tipo de taquillas, pero también modelos más avanzados más en pruebas, ¿no? Que está haciendo, por ejemplo, las entregas en maleteros del coche, ¿no? También a nivel tecnológico esto ya se permite con algunos modelos de coche, que el repartidor pues tenga acceso a través de una llave electrónica, abrir el maletero de nuestro coche y deja ahí el paquete, y entonces yo cuando acabo de trabajar pues ya tengo el paquete, ya tengo la compra ahí metida, ¿no? Pero llegarán quizás algunos drones, llegarán quizás algunos otros modelos más robotizados, pero
partiendo de lo que son cosas más realistas, estos son lo que vemos, ¿no? Y sobre todo los lockers, ¿no? O estas taquillas que empezamos a ver por todas las ciudades también de forma exponencial, ¿no? Un aspecto también importante y diferencial de la logística e-commerce tiene que ver con las devoluciones, ¿cómo no? Entonces, y devoluciones, muchas de ellas internacionales, ¿no? En algunos casos con aduanas, que la entrega ya es muchas veces complicada, hacer la devolución pues también requiere su complejidad. Pero bueno, en la Unión Europea solo el propio volumen de devoluciones distinto de cada país, como puede ser el caso de Alemania, ya por sí solo ya supone un reto. Ya supone que tengamos que tenerlo en cuenta y que tengamos que prepararnos de cara pues, a nivel de logístico, a nivel de costes, a nivel de atención al cliente, etc. etc., ¿no? Bueno, seguro que algunos lo sabéis mejor que yo, de los que vendéis ya por Internet a Alemania, pero esto es una media anual, pero que en rebajas o en Black Friday pueden llegar al 25-30% o incluso nos dicen que incluso más de devoluciones. ¿Por qué? Porque el mercado alemán pues, está muy acostumbrado a comprar 2, 3 y devolver, probarlo o mirar el color y tal y devolver lo que no les gusta. Bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, cuando entra un pedido en mi página web, oye, mira que viene, he vendido 4 unidades, pero resulta que luego me devuelven 3. Entonces, pero eso supone ciertos retos, ¿no? Y la logística aquí juega un papel fundamental a la hora de montar mi proceso operativo, ¿no? De asegurarme que hago una devolución adecuada, que, bueno, pues de esto podríamos hablar solo sobre procesos adecuados de devoluciones, pero bueno, que lo tengáis en cuenta a la hora de montar vuestra página web para vender fuera de la Unión Europea. Y bueno, y otro aspecto fundamental también tiene que ver con la aduana, ¿no? La aduana, al final, al vender por Internet, seguimos estando, lógicamente, sujetos a la legislación de comercio internacional. Y es verdad que el comercio electrónico tiene valores muy bajos comparados con una venta de un palet o de un contenedor. Estamos hablando de valores pues, por debajo de 100 euros en muchos casos. Y para economías, como decía antes, de Estados Unidos, eso, pues, o más abiertas, como podría ser también Australia, son países donde la importación de productos de comercio electrónico pues, entra casi libre, ¿no? Prácticamente libre. Entonces eso tiene una gran ventaja, pero no todos los países son así. De hecho, la mayoría no lo son. Entonces, además de los costes, también está la reglamentación, certificación, también facturas, etc., etc. Entonces, bueno, no voy a entrar aquí en muchos detalles, simplemente deciros que la aduana tiene su papel, tiene que hacer su trabajo de inspección, de control, de seguridad y de recaudación, por supuesto. Y bueno, pero bueno, hay formas y muchas de adaptarnos, de prepararnos y sobre todo lo que requiere es una buena preparación, ¿no? Asesoraros, o sea, con una empresa logística o con quien sea, mirarlo bien, qué tipo de documentación, qué tipo de requerimientos requiere o están pidiendo una aduana de un determinado país, ¿no? Bueno, luego hay errores muy comunes. Bueno, aquí al final sale el dedo que no se ve bien, pero una de las cosas fundamentales y tiene que ver también con lo que decía José Ramón de los datos, de la información. Muchas veces vemos que la mercancía se queda retenida, tanto en origen como en destino, porque no está bien la descripción, que es una cosa tan sencilla como la descripción, no es adecuada, o el código TARIC no es el correcto. Son cosas muy sencillas y que no nos cuesta nada detallarlo, porque si yo indico que mi envío, lo que estoy mandando es, no pongo aquí el ejemplo, una muestra, pero vale, una muestra ¿pero de qué? Vale, una muestra de plástico, pero ¿para qué? Porque la aduana hay como una lista de miles de artículos que cada uno tiene su código y con base en eso es lo que la aduana utiliza para hacer la importación, para ver qué tipo de documentación hace falta y para cobrar también los aranceles definidos. Entonces es muy importante esto y cada vez más esto se está controlando. La información y los datos son fundamentales a la hora de exportar y de importar y esto se está haciendo cada vez más electrónico. O sea, a día de hoy ya cada vez tenemos menos clientes que nos dan una factura en papel. Todo va electrónico, todo viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Es decir, nuestra mercancía ni siquiera ha salido de nuestro almacén y la aduana en destino, en China o en Estados Unidos, ya sabe que voy a mandar esto, pero es que ni siquiera lo he dado a DHL o a la empresa de transporte. Sí, pero la aduana en destino ya lo sabe, porque a las 10 de la mañana, cuando le he dado pedido cerrado, eso
se transmite a la empresa de transporte y la empresa de transporte lo transmite a destino. Entonces, eso a día de hoy facilita mucho, porque si todo está bien, si toda la mercancía está bien identificada, con los códigos adecuados, con la descripción correcta, etc., etc., eso va a llegar con muchas garantías de que entre, que entre bien en el país de destino sin tener problemas. Pero claro, eso funciona cuando todo está bien documentado, ¿no? Claro. Bueno, como decía, aspectos más importantes a la hora de exportar: el tipo de mercancía, el país de destino y la información, toda la información relacionada con la mercancía. Entonces, yo creo que no voy a entrar mucho más en detalle, pero ya lo he comentado, ¿no? Documentar bien, entender bien la legislación de destino y declarar adecuadamente toda la información relevante, ¿no? Y para ayudaros, yo simplemente os dejo una base de datos, que de estas hay muchas, y es un consejo un poco más práctico, pero como decía antes, lo importante es la preparación a la hora de vender fuera, sobre todo en países con aranceles o con aduana. Y para ello hay varias herramientas. Yo os dejo aquí una, que es la que nosotros tenemos, que es el Trade Automation Services, que es la página web staff.dhl.com. Y este tipo de bases de datos o de herramientas, ¿qué es lo que permiten? Pues justamente todo esto que os estaba comentando. Pues hacer una simulación. Yo quiero mandar bolígrafos o quiero vender ropa o calzado a México. Entonces, aquí hago una simulación, pongo la partida arancelaria y este tipo de herramientas lo que me da es cuáles son los costes estimados, cuánto me van a cobrar de impuestos, de aranceles, además de si va a ser necesario algún tipo de documentación específica, que puede ser el caso, ¿no? Para determinados productos, pues hace falta o certificados de origen o certificados sanitarios, etc., etc. Bueno, todo este tipo de herramientas os dan esta información que puede ser bastante interesante a la hora de exportar. Y bueno, sin más, nada. Muchísimas gracias, Nuno. Estaréis conmigo que han sido dos ponencias súper interesantes, ¿eh? Y que, como decía, nos han dado una fotografía de la situación actual e-commerce y voluminoso, fantástico. Pues abrimos un turno de preguntas para aquellos que tengáis alguna duda. Y fenomenal. Buenos días. Y bueno, yo normalmente, gracias. Colaboro en consultoría jurídica en el área de comercio internacional con Cámara Castellón. Tenemos algunas empresas que nos plantean en el tema de, por ejemplo, la digitalización de los documentos que se presentan en despachos aduaneros de export, en concreto con la entrada en vigor en octubre de la plataforma CargoX para Egipto, por ejemplo. Nos están planteando cuestiones de si están las empresas preparadas para llevar a cabo ellas el registro y si los requisitos que nos pide la aduana, en este caso de Egipto, el incluir ese número de identificación que supuestamente nos facilitará el importador. Es decir, si estamos preparados todos, no solamente la empresa exportadora, en este caso de Castellón, sino también los representantes aduaneros, en este caso, en muchos casos, a través de las empresas de logística que también nos ofrecen ese servicio de representación aduanera. Estamos todos en la misma fase de digitalización para que esta plataforma en concreto, que parece ser la pionera, pueda funcionar de forma efectiva y que dentro de unos meses veamos que ha sido exitoso este proceso, o es así, nos vamos a encontrar con una serie de trámites que todavía no conocemos o que nos van a plantear más problemas de los que ya actualmente tenemos. En ese... José Ramón, yo creo que... A ver, claro, decir si estamos todos o no, no lo sé. Porque, claro, ahora, te digo que evidentemente, precisamente con CargoX, nosotros sí que estamos trabajando con asiduidad. Lo que sí que te transmito es que todavía nos queda bastante a todos como comunidad, poco, sobre todo lo que estaba lanzando Nuno, ¿no? Sí. Es en la calidad del dato. Entonces, cuando os compelo a darle vueltas a cómo gestionamos y cómo canalizamos ese dato, lógicamente, cuanto más automaticemos ese proceso y luego, evidentemente, dediquemos personas, por decirlo comúnmente, a repasar,
con más garantías tendremos, ¿no? Pero si tú recibes un packing list, una factura comercial, la tienes que digitalizar, observad mis manos, digitalizar, pues evidentemente eso puede someterse a errores humanos que a lo mejor en el proceso, ¿vale? Entonces, todo lo que podamos avanzar en transformación digital, volcado de datos automático, OCRs, etcétera, etcétera, nos facilitará, digamos, el data quality que al final, lógicamente, va a volcar con mayor fluidez. Respondiendo a tu pregunta, ¿estamos todos preparados en ese entorno? No lo sé. Creo, como dicen los ingleses, de gut feeling, de la percepción es que no. ¿Vale? Sí, yo por añadir, decir que sí, totalmente de acuerdo, que no todas las empresas están preparadas. Es verdad que hemos visto muchos avances estos últimos años, ¿eh? No solo en Egipto, pero sino que esto va a ser la tendencia a nivel internacional. De hecho, la Unión Europea, si importas a nivel comercio electrónico, ya te facilita, ¿no? Que todo sea digitalizado. También para exportar a China, vender a China por el comercio electrónico, también hay determinadas plataformas que ellos para beneficiarse incluso de reducción de impuestos o te incentivan a que utilices estas plataformas que son plataformas de transmisión digital. En España lo que estamos viendo es que no todas las empresas están. Nosotros estamos en torno al 50% de transmisión digital. Transmisión digital no es una factura escaneada, no. Es los datos transmitidos de forma electrónica en un ficherito que es distinto, ¿no? Es decir, a día de hoy parece sencillo transformar un PDF o tal en datos, pero bueno, luego vemos que en la realidad no es tan inmediato, ¿no? Porque las empresas no tienen muchas veces esa prioridad. Me parece una pregunta muy relevante porque yo creo que tenemos que continuar, ¿no? A empujar, porque todas las aduanas a nivel mundial van a ir por ahí. Entonces, sí que creo que es bastante importante, pero como digo, no todas las empresas están en la misma línea, pero bueno, se ha visto muchos avances y yo creo que las empresas se han dado cuenta de que esto es interesante para ellas, de que digitalicen también esa parte de su proceso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Perdón. Gracias. Buenos días, soy Mónica Pastor, directora internacional del Grupo Istobal. Nos dedicamos al lavado automático de coches, fabricación, y para nosotros el servicio postventa es igual o más importante que la venta en sí de las máquinas de lavado. Me gustaría preguntaros qué conllevaría, bajo vuestro punto de vista y conocimiento, que una empresa como Istobal, donde su negocio internacional está presente en más de 75 países del mundo y su operativa es tradicional en toda su cadena, pueda externalizar sus ventas postventa a nivel de reestructuración, tiempos e impacto de servicio al cliente en e-commerce. Muchas gracias. Es una buena pregunta porque realmente está hablando de mercancía voluminosa que requiere instalación. Que entiendo que queréis saltaros la parte de intermediación para hacer un e-commerce directo, B2C, al comprador, y además prestar el servicio de mantenimiento. Pues aquí confluyen muchos factores. Sí. Lo que la planificación logística hace para integrarlo en la estrategia comercial de la empresa. No sé si os estáis dando cuenta, porque al final... A ver, muchas veces, la gallina, poco porque esto tiene no tiene respuesta fácil, ¿no? Pero, digamos, por la parte que conlleva, daos cuenta que dentro de las actividades logísticas siempre las estamos vinculando, y ahora mi compañero espero que me apoye, estamos vinculando a movimientos de mercancías, pero nos olvidamos de un picking, de la capacidad que tiene un operador logístico también de ofreceros determinadas gestiones, instalaciones, montajes. Eso también entraría dentro de nuestra actividad. Entonces, externalizar eso, pues bueno, tendríamos que ver el proceso, analizarlo, entraría, digamos, pues todo el tema de planificación, ¿vale? Es decir, ingeniería logística, pero es perfectamente factible el acompañaros en ese proceso. Por romper una lanza, porque muchas veces dice actividad logística, mercancías que fluyen, ¿no? También hay una serie de valores, digamos,
actividades de valor añadido, como puede ser el propio montaje. Nosotros, para haceros una idea, nosotros montamos e instalamos tags y radiodiagnósticos directamente en hospitales. Montaje. ¿Vale? Entonces, entraría dentro del paraguas perfectamente de la actividad. ¿Vale? Yo creo que aquí hay que separar lo que son las empresas de transporte y logística con procesos estándar, ¿no? Como puede ser DHL Express o empresas courier, ¿no? de lo que son empresas que puedan hacer proyectos más a medida, que entraría en este caso. O sea, lógicamente un DHL Express, el repartidor tiene que hacer 100 entregas al día y va lo más rápido que puede, ¿no? Dentro de su trabajo. Entonces, no cabe este tipo de proyectos. Pero sí hay empresas que se dedican a este tipo bueno, desde siempre, ¿no? No solo porque sea el canal y comercio electrónico, pero sí que también antes lo hacían. Entonces, sí que la recomendación sería a través de empresas de proyectos logísticos especializados, bueno, como comentaba José Ramón, que hay muchas y que os pueden ayudar. Es decir, la logística aquí es importante, sí, pero yo creo que lo más importante es toda esa parte que estabas comentando, ¿no? El transporte de un sitio a otro, bueno, pues seguramente tenga sus peculiaridades, pero yo creo que lo importante es saber que la empresa logística conoce bien vuestros procesos, vuestro producto para poder hacer toda esa labor después, ¿no? Pero bueno, yo diría eso, buscar empresas que puedan ofrecer servicios de nicho de mercado que las hay. Sí. Sí, porque además entran aduanas en esa pregunta, Bueno. entra desplazamiento de personal. Todo. A mí, vamos, sin querer meterme ni mucho menos con los expertos, lo que me pide ahora mismo la idea es Europa, de momento Europa, bueno. Y ya veremos más allá, escalonadamente. Creo que había una pregunta también por aquí. Sí. Borja Valero, de la empresa Organic Boosting. Somos una plataforma de exportación de productos orgánicos a supermercados en todo el mundo. Nosotros hemos planteado la exportación desde el Incoterm CIF, ¿vale? Pero no es el objetivo a medio y largo plazo, ¿no? Queremos poner, como tú has dicho, al cliente en el centro, y si el cliente necesita que se lo sirvamos en el almacén en su país, pues lo que queremos hacer. Pero claro, ahí hay pues, muchos retos, ¿no? Es un complejo, hay muy poca gente, muy pocas empresas que se aventuran a dar ese paso. Nosotros, desde el punto de vista comercial, pensamos que es lo ideal, pero la pregunta es cómo desde vuestro punto de vista, cómo de fácil es encontrar esas personas clave en todos esos puertos, ¿no? Que te vayan a facilitar esos trámites, cometiendo pocos errores, además de la documentación, hacer todo el transporte interno. Según vuestra experiencia, ¿cómo de fácil una empresa se puede aventurar a dar ese salto de CIF a DDP? A ver, per se no es fácil, pero yo como te diría, zapatero a tus zapatos, es decir, lo mismo que a mí me resultaría bastante complicado dedicarme a la exportación online de producto orgánico, yo te diría que lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Que busques un compañero de viaje, ¿vale? Un compañero de viaje, que hay, como estábamos comentando con la intervención de Istobal, que los hay y buenos. Es decir, yo no quiero, a pesar de ser de Valladolid, no voy a hablar de mi libro, ¿vale? Pero quiero decir que en este aspecto busquéis compañías que puedan tener presencia, que puedan tener esa capacidad de sentarse con vosotros y preguntaros, identificar y deciros cómo os pueden acompañar y dónde. También os digo, si os sentéis con alguien que os dice yo os acompaño en absolutamente todas las geografías, todos los nichos, pues levántate y dile que muchas gracias, ¿vale? Entonces, ¿fácil para vosotros? No es, pero quiero decir que usad la capacidad que tenéis de empresas que precisamente nos dedicamos a eso, sea TIVA, sea DHL, quien queráis que os pregunte, que os entienda, que os coja de la mano y os acompañe. Y esa empresa seguramente ya ha hecho ese trabajo por vosotros y, digamos, apalancaros sobre ellos, ¿no? Esa sería mi recomendación. O sea, fácil, si usáis los partners adecuados, es fácil, ¿vale? Es fácil. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Muy bien. Pues yo creo que tenemos que finalizar el turno de preguntas. Ya me están haciendo una señal, pero no sin antes dar las gracias a estos dos excelentes ponentes que hemos tenido hoy. Verdaderamente ha sido un lujo que
que participéis aquí en el Go Global y espero veros muy prontito, por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Inmediatamente comenzamos con la mesa de debate. Ruego, por favor, a los participantes que accedan al estrado. Y Pura, continúas tú con el tema.